Y como hemos hecho hasta ahora, más que leer una biografía, porque déjeme decirle, maestro, mis respetos, esos son páginas y páginas. Yo lo invito aquí a que usted nos comparta lo que desee saber, lo que desee que nosotros sepamos de usted. El micrófono es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy grato y muy honroso estar aquí con todos y con una fundación como Huespacol, que ha nacido con tanto vigor y que creo yo corresponde a la calentura que tiene hoy el Pacífico colombiano. Pienso que esta región, con lo que ha pasado en los últimos meses, en Tumaco, en Buenaventura, en el Chocó y en muchas otras poblaciones que se han levantado, que no aguantan más, como la bella canción que acaba de componer Hugo Candelario, que está circulando por las redes en YouTube, hacen ver la importancia que tiene este movimiento intelectual, cultural, que está representado en los escritores asociados en Huespacol. Hemos estado en contacto con Huespacol a través del centro virtual Isaacs de la Universidad del Valle, y estamos tratando de armar un gran proyecto para que Huespacol tenga una gran página y, utilizando las nuevas tecnologías, puedan tener una incidencia en las nuevas generaciones, especialmente en profesores y estudiantes de los colegios a lo largo y ancho de los 4 departamentos que configuran la región pacífica colombiana. Por eso, pues, a mí se me hace tan importante, por todo lo que hemos venido haciendo. Mi biografía es muy sencilla, no me voy a alargar porque el larguero de los currículos de Conciencias sí son todos los articulitos y cosas que uno publica, pero no se trata de eso. Sencillamente decirles que los años que llevo han sido dedicados en el mundo de la academia. Hace ya, voy a cumplir 41 años, desde que fui profesor en primaria, en bachillerato, después en la universidad, después estuve en el Brasil, volví, ahora trabajo en la Universidad del Valle hace 20 años, y ahí me he dedicado siempre a la literatura colombiana, a la literatura latinoamericana, a la cultura y a una serie de iniciativas que son conocidas por ustedes, como haber liderado la Feria del Libro Pacífico, en donde le dimos mucha cabida precisamente a estas expresiones. Tuve la colaboración de muchos de los intelectuales y personas de las instituciones, pero quisiera rendirle homenaje a un gran amigo y hombre del Pacífico, que lo despedimos en el periódico La Palabra como el humanista del Pacífico, al doctor Germán Patiño Barney. Tendremos la obra completa de Isaac por primera vez, no solamente física, sino virtual, y ahí quiero decirles que hace 12 años, cuando en el Hotel Dan fui a entrevistar, ya faltando unos meses para dejarnos, hice para otro mundo quizás más especial. Manuel me decía que la tarea que había que hacer con Isaacs era publicarlo completo, y segundo, arrancárselo a la crítica convencional y tradicional a la que la habían sometido las academias, que todos sabemos, controladas por el aparato conservador que ha tenido el control sobre la educación colombiana, por lo menos hasta los años 60, que empiezan a haber cambios sustanciales en relación a la orientación de muchas cosas en el campo de la educación, de la ciencia y la cultura. Bueno, esa obra ya está. Me complace decirles que se la vamos a entregar virtualmente a todo el país y a todo el mundo. Ya está listo el acuerdo para que la obra completa de Jorge Isaacs tenga un banner de entrada en el Centro Virtual Cervantes de Madrid, que es el centro que es la cara de España, de la lengua española y la cultura española en el mundo, conectado con 400 institutos Cervantes en todo el mundo.
Este es un trabajo que lo hemos hecho conjuntamente con investigadores de varias partes del país y especialmente con María Teresa Cristina, la mayor especialista del Isaacs, que le ha dedicado 35 años de su vida para preparar esos 10 volúmenes primorosos que van a tener todos a libre disposición. Y nos interesa muchísimo que esto llegue a los jóvenes, que llegue a los investigadores y que llegue a un montón de bibliotecas de América Latina, a bibliotecas del país, que llegue a bibliotecas de investigadores de la cultura y la literatura colombiana, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde estaré en el mes de agosto en el Congreso de Colombianistas presentando precisamente esto. Eso es un acontecimiento y quiero decirles que a eso se refería Manuel. Y voy a empezar diciendo, para no estar cansándolos con mi biografía, me he concentrado en estas 3 o 4 cosas, que Manuel Zapata Olivella, junto con Rogelio Velázquez, fueron precisamente los 2 intelectuales que empezaron a cambiar la recepción tradicional, congelada y conservadora sobre María, sobre Isaacs. ¿Por qué? Porque ellos destacaron que Isaac le había hecho un homenaje a la presencia africana en esta región y los había humanizado, precisamente lo que no era lo común en el aparato colonialista que creó todo lo que hoy conocemos como los saberes coloniales, que para poder construir este proceso de esclavización tuvieron que demeritar el origen, las culturas, las religiones y todo lo que habían traído los africanos a las Américas. Cambiar ese paradigma ha sido para los afroamericanos de todas las Américas uno de los asuntos centrales, creo yo, en la cual todos los intelectuales, entre ellos Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, Rogelio Velázquez, Aquiles Escalantes, para no mencionar sino algunos, en el caso colombiano, se integraron a ese gran movimiento que implicaba revertir y empezar a cambiar el paradigma sobre el papel de los africanos al mundo. A esto me voy a referir más en detalle, simplemente lo señalo como un aspecto central de la contribución de 2 afrocolombianos, Rogelio Velázquez del Chocó en 1959 y Manuel Zapata en 1963, en 2 ensayos que son capitales y que rompen la tradición de la recepción de la ensayística colombiana, que entre otras cosas en los manuales escolares se decía que los 4 capítulos de la historia de Naye Sinar eran un relleno, que eran exotismo, cuando se trata nada menos y nada más que el más profundo reconocimiento a esa presencia, porque Isaacs era hijo de otra diáspora, de la diáspora judía, y esa diáspora judía se reconoció también con la diáspora africana. Si queremos decir algo de fondo para cambiar el paradigma de lectura al cual contribuyeron Manuel y Rogelio Velázquez, y ahí viene una primera relación profunda intelectual entre el Pacífico y el Caribe. Manuel siempre dijo que Rogelio fue su maestro. De él, como vamos a ver, asumió y desarrolló varios conceptos que fueron capitales para el desarrollo de una de las obras más originales y más ambiciosas de la literatura afroamericana y latinoamericana. Las razones por las cuales esa obra no ha tenido la recepción de 100 años de soledad en mi tesis y en mis estudios tiene que ver con los códigos con los cuales fue construida esa obra, y al final hablaré un poquito de ello. Pero lo que quiero decir entonces es que esta reflexión sobre Isaacs, que ha ganado ya una manera distinta de leerlo, de mirarlo, y que está ganando en todos los escenarios académicos una potente forma distinta de ser mirado, se culmina con la obra completa de Isaacs, y creo que en ese sentido podemos reconocer
la labor pionera de Rogelio Velázquez y de Manuel Zapata Olivella. En la ensayística colombiana nunca se ha reconocido, dijéramos, ese papel. Solo recientemente se están haciendo cosas extraordinarias, como lo que ha hecho el profesor Caicedo en la Universidad del Cauca, en un bello libro de historia intelectual afrocolombiana que se llama A Mano Alzada. Esta es una labor que apenas está rindiendo sus frutos, y por eso me parece de suma importancia que con esta calentura que tiene hoy el Pacífico exista un polo tan importante como el que se pretende y tiene con qué hacerlo Huespacol, y en donde la academia, en este caso las universidades de esta región, van a jugar un papel muy importante. Creo que también en la academia se ha ganado mucho espacio. Lo digo por la Universidad del Valle, ya tenemos un doctorado en estudios afro-latinoamericanos, el primero del país. Vamos a hacer la extensión a Cartagena y estamos en un proyecto grande con la UNESCO de hacer una gran fundación para América Latina, de África en América Latina, en donde puedan entrar y conectarse todas estas iniciativas locales y regionales. Por tanto, en esta primera reflexión, quiero enfatizar en esto, en que esto va a ser parte de una corriente que está increciendo en Colombia, en América Latina y en el mundo. La contribución de África a Occidente, a la modernidad occidental que empezó en los barcos negreros, fue ahí donde se empezó ese proletariado naciente que venía ahí, que venía a los trabajos más pesados y más duros en las Américas. Esa contribución, con razón dicen en la Historia General de África, que se acaba de publicar hace 10 años, se sostiene en la introducción realizada por Kizerbo, uno de los mayores historiadores de África, amigo personal de Zapata Olivella, que está comenzando a poner en orden esa contribución. La contribución en todas las Américas y en el mundo de lo que fue África. Bastante vilipendiada, bastante tergiversada, al punto de que el mayor filósofo de la modernidad política occidental, Hegel, consideraba que los africanos estaban en una edad infantil y desconocía de un plumazo las grandes culturas africanas, desconocía que esa había sido la cuna de la humanidad, desconocía zonas que fueron claves y definitivas, como se ha demostrado hoy por serios trabajos historiográficos, del papel, por ejemplo, de ciertas culturas para otras culturas como la griega, la árabe, provenientes de África. Por tanto, esos esclavizados que tanto se desvalorizaron, tenían un pasado, y no cualquier pasado. Les voy a decir una anécdota sencillita para que me entiendan lo que estoy queriendo enfatizar. Cuando visité hace 4 años a Díaz do Nascimento, un dramaturgo, sociólogo y quizás el mayor líder intelectual de Brasil, amigo de Zapata Olivella, quien estuviera aquí en 1977, cuando Manuel Zapata privilegió a Cali para que fuera la sede del primer Congreso de las Culturas Negras de las Américas. El dato curioso es que en el país no apareció una sola nota de ese gran evento, y hubo una delegación de 80 brasileros, de 12 norteamericanos, de gente de todo el Caribe, reunido aquí. O sea, la flor del pensamiento y de la inteligencia afroamericana se citaron aquí con Manuel Zapata Olivella. Era el primero, se hicieron 3 más, a los 2 años siguientes, 1 en Panamá, y a los 4 años siguientes se cerró en Sao Paulo, presidido por Díaz do Nascimento. Pero la anécdota que les quería decir es que en el estudio personal de Díaz, al cual le llevé el libro de Manuel y la Biblioteca Afrocolombiana, y se le vinieron las lágrimas porque dijo era mi hermano, y ambos eran hijos de Changó. Me dijo, ¿está viendo ese mapa? Me dijo, mire, las culturas africanas miren de dónde vienen. La esclavitud son solo 350 años,
pero la visión colonialista ha construido lo peor contra África solamente viendo ese pedacito y no ven todo lo anterior ni lo posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento al cual se vinculó Manuel con la gente del Pacífico, del Caribe, que hoy estamos haciendo una historia intelectual, que es una labor que tenemos que hacer. Muchos de ustedes que conocieron a Manuel, como por ejemplo Alfonso Martán, quiero decirle que Olga Lucía Martán está haciendo una bella historia intelectual de Manuel Zapata Olivella, que hay que hacerla, así como se está estudiando a García Márquez, por supuesto, un genio de la literatura colombiana. Creo que a Manuel Zapata Olivella merece un estudio de todas sus facetas que aún le debemos y sobre las cuales habría que trabajar muchísimo. Por eso entonces, en esta conferencia que se llama Manuel Zapata Olivella y el Pacífico colombiano, pues habría mucha cosa que decir. Yo he hecho un montón de notas y he estado toda esta semana con la tarea que me pusieron los compañeros y amigos de Fuescapol, que destacar, que decir de un universo tan complejo, de un universo tan rico como el de Manuel Zapata Olivella. Cuando estaba en quinto semestre de medicina, le picó la necesidad de conocer la gente, de salir a ver el mundo, de ser, como decía él. ¿Para dónde se vino? Se vino para Buenaventura, a ver si se podía embarcar. No se pudo embarcar porque estaba pelado, y entonces el capitán le dijo: ¿por qué no se va para Nuquí, que se acaba de ir el médico de la zona y usted puede trabajar ahí? Ahí trabajó unos meses, después se fue para el San Juan, después terminó en un pueblo más abajo. Total, estuvo casi un año en el Pacífico colombiano, en el profundo Pacífico colombiano. Y ahí les quiero decir, en ese Pacífico empezó a escribir una novelita muy mala, según él, que nunca más retomó, que se llamaba El cirujano de la selva. Y ahí aprendió un concepto que va a ser después fundamental para la obra de Zapata, que es el concepto de el putas. Entonces, primera gran deuda intelectual y vivencial de Manuel con el Pacífico. Fue ahí, con las indias en veras, con las parturientas negras del Pacífico, aprendió el parto en el agua. Y de ahí sacó su tesis, que hoy se conserva en la Universidad Nacional de Colombia, sobre obstetricia, con lo cual obtuvo su título como médico en la Universidad Nacional de Colombia, profesión que le serviría muchísimo en todas sus correrías por el mundo. Él se autodefinía como un vagabundo, y así hizo, recorrió todo este país, como pocos escritores del siglo XX. Creo que ahí está su obra ensayística. Hay un libro que hay que reeditar, que se llama El hombre colombiano, que significó haberse recorrido todo el país para explicar este país sociorracialmente, cómo se había construido el imaginario de esta naciente república desde el punto de vista sociorracial, y todos los conflictos y tensiones que aún tiene este país. Yo pienso, por ejemplo, para hablar de la calentura del Pacífico, que buena parte de las cosas que suceden tienen que ver con ese sustrato ideológico y político que se tiene de las comunidades negras del Pacífico. Ese es un problema central, pero ya se está rompiendo con dignidad, con creatividad, con una élite cultural, política y social que se está creando, y que a mi manera de ver es la gran potencia que tiene esta región. Porque además de eso, déjenme decirles, creo que este tema hay que pensarlo culturalmente porque es definitivo, pero hay que pensarlo también económica y geopolíticamente. El Pacífico no está aislado, el Pacífico hace parte de la cuenca del Pacífico mundial, donde estará, como ya ha comenzado a darse, el futuro de la humanidad. La gran economía del mundo está jalonada por la cuenca del Pacífico. Por tanto, nuestras poblaciones, nuestra cultura, todo lo que somos, tiene que mirar a todo eso, porque ya llegó la hora de no lamentarnos más, sino de actuar, de decir, ahora vengo yo.
quítate tú para ponerme yo. Porque el ninguneo al que han tenido a las comunidades y a las culturas ha sido terrible. Eso es lo que hemos tratado de estudiar y de ver con detalle en las primeras tesis doctorales que se están, algunas culminadas. Aquí tengo a un ecobio chocuano, Rafael Perea Chalá, del que tengo un gran orgullo no solamente de ser su amigo, sino de haber trabajado con él en un tema tan extraordinario. Como es el de mirar el sustrato de las lenguas de origen africano en el español hablado entre nosotros. Rafael, con el trabajo de muchísimos años, ha recopilado más de 3.000 vocablos. Y muchas de las cosas que hoy tenemos internalizadas inconscientemente, sabemos que son de origen africano. Manuel Zapata le dedicó un bello ensayo en 1987 a García Márquez sobre la negredumbre en 100 años de soledad, concepto que desarrolló Rogelio Velázquez para estudiar la ancestralidad, las costumbres, las tradiciones, una categoría sociológico-antropológica que fue fundamental para los primeros estudios sobre la cultura afrocolombiana desarrollada por Rogelio. También estamos en deuda con él de publicar la obra completa de Rogelio Velázquez, porque ese es uno de los campos fundamentales para formar a públicos, para formar a las nuevas generaciones, que se conozcan, y por eso la labor de Huespacol es tan importante. Por tanto, entonces, ese concepto de negredumbre, aplicado a 100 años de soledad por Manuel en ese Congreso Nacional de Literatura en 1987, solo apuntaba a que el sustrato inconsciente colectivo que de todas maneras hay en 100 años de soledad le debe mucho a las tradiciones africanas, al mulataje. Y no podía ser de otra manera en un hombre del Caribe, en un hombre que se había formado leyendo a grandes escritores del Caribe, como Aimé Césaire, por ejemplo, o como Alejo Carpentier, o como Fernando Ortiz, o como, por ejemplo, El Monte de Lida Cabrera. ¿Sí? Los cubanos fueron fundamentales y los franceses, el Caribe francés, fue fundamental para estos jóvenes intelectuales, entre ellos García Márquez. Y sin saberlo, García Márquez bautiza con el nombre de Macondo a su microcosmos, que hoy le ha dado la vuelta al mundo, que es ya hoy una manera de decir y de denominar una cultura, con un fitónimo de origen bantú para plátano, que él vio sonoro cuando era niño en una finca que se llamaba Macondo, que hay un pueblito que se llama Macondo. Manuel dice, hasta en eso no se pudo desconocer el aporte africano, de origen africano, que acá llega y por supuesto entonces se mezcla, se entrelaza en un proceso de sincretismo muy singular, de mestizaje, de transculturación. Bueno, las categorías que se han utilizado son muchísimas, pero Manuel desarrolló una teoría propia que es la de la Colombia triétnica. Teoría que compartió con muchos de los intelectuales del Pacífico y del Caribe, y era de que esta es una sociedad configurada con los indígenas y las culturas que aquí estaban cuando llegaron los europeos, y con los esclavizados llegados del África, que hicieron una contribución fundamental y definitiva a la cultura, a las prácticas, no solamente en los bailes y en la comida, que es en donde más se reconoce, sino de muchísimas maneras. Eso llegó a influenciar y a ser parte de la construcción de la nacionalidad. Lo que pasa es que las élites criollas del siglo XIX construyeron varios mitos, entre ellos que la independencia de estos países ha sido obra de esas élites criollas, y sacaron a los indígenas, a los mestizos, a los negros, a los mulatos, a los zambos, que habían puesto el pecho. Rogelio tiene varios ensayos, Manuel hace en Changuel Gran Putas
en el la cuarta parte, un extraordinario reconocimiento del papel que jugaron todos estos sectores que hoy llaman los sectores subalternos, subordinados, para no decir de una manera más directa los sectores populares. Y ahí viene una tesis en la que Manuel, junto con los intelectuales del Pacífico y los del Caribe, defendieron siempre. Y era que el gran aporte de la cultura colombiana había que buscarla en esos sectores populares que eran analfabetos y semianalfabetos. Si algo hay que reconocerle a Manuel, y ahí fue cuando lo conocí, el detalle biográfico interesa para lo que les quiero decir, lo conocí en 1978 en Santa Marta y me contrataron para que fuera su guía con 5 cantadoras de Chocó, de algunos cantos gregorianos, de trisagios, y él explicaba la importancia de eso y la influencia que había ahí de algunas ritualidades africanas mezcladas con ritualidades católicas, una especie de afrocatolicismo muy especial que se da en el Pacífico y que se da en el Caribe, que se da en muchas partes. Quizás donde es más evidente es en las regiones donde la concentración demográfica de esclavizados fue mayor, porque aquí llegaron a lo máximo 300.000 durante toda la colonia, durante todo el periodo de la esclavitud. Así llegaron 6 millones de esclavizados y al Caribe llegaron 5, con una diferencia clave. Allá se concentraron en la plantación, aquí no hubo plantación como en el Caribe y como en el Brasil o como en el sur de los Estados Unidos. Aquí hubo más minería, la plantación no tuvo el peso que tuvo en esos otros países. Lo mismo la concentración. Por tanto, eso explica por qué el fenómeno religioso, que en la tesis de Manuel dice, se le reconoce a la Revolución Rusa su gran aporte en la política, a la Revolución Francesa, a la filosofía alemana. Él sostenía que al África había que sostenerle como gran aporte la metafísica religiosa. Un concepto que a mí me parece fundamental, porque esa metafísica, pese a que hubo tantas mezclas, hubo tanta persecución, tanta demonización de lo que traían los africanos, pese a todo, se conservó en parte o de muchas maneras en nuestras culturas. En el caso del Pacífico, los trabajos, por ejemplo, que ha hecho Baudillo sobre la religiosidad, tienen mucho que ver con eso. Es una cosa extraordinaria lo que se ha hecho en el caso del Caribe. Todo eso está atravesado por eso que Manuel llamaba la metafísica. Los trabajos de Rogelio apuntaban ya a eso. Él hizo mucho trabajo de campo junto con Manuel para recopilar eso. Y volvamos a un tema que me parece clave, y es la relación de Manuel con el Pacífico. Antes de morirse, yo le hice una entrevista larga en el Hotel Dan Colonial de Bogotá. Ya le habíamos dado el doctorado honoris causa en la Universidad del Valle, contra viento y marea, porque eso fue una lucha dura en el Consejo Académico para que entendieran que ese era uno de los intelectuales más importantes de Colombia. Pero como era Manuel, entonces había mucha prevención. Se le dio el doctorado honoris causa en la Universidad del Valle, y en esa entrevista yo lo centré fundamentalmente en el caso del Pacífico. Entonces él decía, Colombia tiene varios pecados, y uno de ellos es haber estado de espaldas a los mares por la imposición de una construcción muy particular de nación centrada en las cordilleras y en los valles interandinos. Y hemos estado de espalda, no solo el Caribe, sino lo más grave, al Pacífico. Y entonces rescataba la visión de ese librito tan importante y tan pionero sobre el Pacífico de 1934, que es El litoral recóndito de Sofonías Yacuto, que entre otras cosas lo reeditamos y hoy necesita una reedición con notas críticas, porque ahí hay un inicio fundamental de parte de Sofonías. Eso lo destacaba muy bien Manuel
ahí. Él decía que sobre el Pacífico había que ejercer y desarrollar una gran cruzada de valoración cultural. Creo que eso en los últimos 15 años se ha hecho con creces. En unos campos más que en otros, pero se ha hecho con creces. Me parece, por ejemplo, que en el campo musical, definitivamente el Petronio Álvarez ha instalado esa gran tradición musical. Y decía, por supuesto, la salsa es muy importante, es un hermano de filiación africana en sus influencias mezcladas, por supuesto, pero en el caso del Pacífico necesitamos darle visibilidad e impulso a las músicas propias. Ese quizás fue uno de los temas en los que más insistió Germán Patiño con el Festival Petronio Álvarez, en que fueran las músicas tradicionales las que pudieran desarrollarse, se pudieran utilizar. Bueno, eso se logró. Y colocaba un ejemplo en los años 70, estando él en Cuba, fue el grupo de danzas folclóricas Mercedes Montaño de la Universidad del Valle de Cuba, y fueron el grupo que más gustó y que pararon el escenario porque los cubanos no conocían eso. O sea, había una corriente muy grande de valorización de lo caribeño, pero esta vertiente del Pacífico recóndito, tan desconocida, empezaba apenas a salir. Y ahí viene la labor de Manuel, no solamente con la música del Caribe, sino con la música del Pacífico y con todas sus expresiones culturales en sus grupos de danzas. Y les cuento una anécdota que está ahí en el programa de Conversan 2 con la Negra Grande de Colombia. Ella le debe a Manuel Zapata, que había estudiado con su hermano mayor medicina en la Universidad Nacional de Colombia, le debe el que la invitó a que hiciera parte del grupo de danzas folclóricas, fuera a una gira por Europa, porque la oyó cantar y cantaba muy, muy bello. Y la Negra cuenta que ella cogió una platica del cacao que ella vendía, la mandaban a vender a Cali, y se fue volada de la familia, y de ahí nació su carrera artística, musical. Esto lo que muestra es que Manuel estuvo atento en todas sus correrías a descubrir esos valores y hacer que se conocieran en las ciudades capitales, y hacer una cosa inclusive mucho mayor, que fueron las giras mundiales de estos grupos, que lo llevó a toda Europa, lo llevó a Rusia, lo llevó a la China, lo llevó a los Estados Unidos, a varios países de América Latina. Esa es una labor titánica que aún le debemos a Manuel Zapata Olivella. Y lo hizo con los principales conglomerados de este país que estaban precisamente en el Pacífico colombiano y en el Caribe. Y llamaba la atención a una cosa que me parece muy importante destacar aquí. Me lo dijo varias veces y me dijo: oye, yo aprendí con mi maestro Rogelio Velázquez que los negros que están en el Pacífico son los mismos del Caribe. Las tesis de Rogelio provenían de que cogió los apellidos de todos ellos y mostró cómo esos mismos apellidos del Caribe estaban en el Pacífico. Y además mostraba que casi todos llegaron por el río Atrato. Y siempre me dijo: hay que prestarle atención al río Atrato, un río clave y capital. Jorge Isaacs, que había venido del Caribe, que había llegado por ahí, por Cartagena, por Turbo, por donde eran las rutas de la época, le hace un gran homenaje precisamente a eso, porque esa fue el cordón umbilical fundamental entre el Caribe y el Pacífico, y fue a partir de los esclavizados y por supuesto de una serie de europeos de distinta procedencia que llegaron, en el caso del Chocó, llegaron acá buscando oro y platino, entre ellos el padre de Jorge Isaac, don George Henry Isaac, que había conocido a Bolívar y se vino a inicios del 20, él fue el que le dio la carta de ciudadanía
a establecerse explotando primero minas de oro y platino. Y cuando hizo su capital y montó un negocio en Quibdó, y después hizo lo que hace parte de ese proceso, estudiado muy bien por Germán Colmenares en un libro precioso que se llama Cali, terratenientes, comerciantes y mineros, que es más o menos la configuración. Todo el que conseguía plata allá se venía a comprar tierras acá, mantenía sus minas allá, y había una relación muy estrecha entre las ciudades que estaban empezando a desarrollarse y las minas. Esa fue una forma particular del desarrollo económico de esta región. Bueno, pues Manuel, que había aprendido todo esto de Rogelio, sabía de la importancia que esto tenía, y por eso le dedicó mucho tiempo de su vida a las investigaciones sobre el Pacífico. Solo voy a destacar una, porque aquí hay algunos estudiantes jóvenes, alguna estudiante de maestría me hizo caso, y por lo menos rescatamos. En el Instituto Popular de Cultura de Cali todavía están las grabaciones que Manuel Zapato Olivella hizo con su hermana para rescatar el folclore, las danzas y las creencias religiosas del Pacífico, con Marulanda y con Mercedes Montaño. Fueron trabajos fundamentales al inicio de los años 60, estuvieron por ahí unos 4 o 5 años. Eso le permitió a Manuel recorrer el Pacífico. Bueno, aquí está Alfonso, que sabe de todas esas correrías de Manuel. Venía constantemente al Pacífico, y hay de Manuel muchas de estas cosas en el Instituto Popular de Cultura. Entonces, esto más lo que acabo de plantear de la tesis de la relación de los esclavizados del Caribe con los del Pacífico, nos llevan a tener que plantear que uno de los aspectos fundamentales en la construcción de la nación, poco estudiado, poco considerado, que comienza a tener fuerza, como lo plantea Alfonso Múnir Acabadía en un bello ensayo que tiene en Fronteras Imaginadas, es que esos asuntos de construcción de nación, que aparentemente eran colaterales, que no tenían tanta importancia, fueron fundamentales para la construcción de la nación colombiana. Y ahí jugaron un papel muy importante los intelectuales, los escritores del Pacífico y del Caribe. Quiero decirles, eso está en un libro que en estos días me acordaba del profesor Julián Malatesta, que tiene un libro incluso muy crítico, se llama Poéticas del Desastre, que tiene mucho que ver con la crítica que Julián hace ahí a la visión conservadora de las élites criollas de esta región, y hace la distinción de que los intelectuales del Pacífico fueron más abiertos, tuvieron revistas mucho más como Asparabel, como Vanguardia, revistas muchísimo más abiertas al mundo que las de ciertas élites tradicionales de nuestras ciudades capitales. Entonces, con esto estoy señalando entonces que tanto Manuel como muchos intelectuales del Pacífico colombiano estaban muy claros en para dónde había que llevar la comprensión de la conformación de la nación colombiana. Creo que en el libro que acompañó la Biblioteca Afrocolombiana, donde están los ensayos de Manuel, los ensayos de Rogelio Velázquez, donde están varias de las novelas y cuentos y relatos y poesía de varios de nuestros grandes hombres como Elías Martán Góngora, Humano, demasiado humano. Creo que ahí, en ese esfuerzo, estaba ya el embrión que se venía configurando de la inteligencia afrocolombiana, por decir, esta nación la construimos nosotros. Y Chambacú, la historia la escribes tú. Tenemos que escribir la historia. Y eso se los digo con todo conocimiento, porque, por ejemplo, una muchacha afrocolombiana que estudió maestría sobre la mujer negra en la novela colombiana, se acaba de ganar hace 2 años el premio Casa de las Américas, porque por primera vez se relata
la historia de María, no desde el punto de vista de Efraín, el hijo del hacendado, sino desde el punto de vista de Nay, la esclava princesa que vino de África. Se la recomiendo, va a salir por Planeta, es una belleza de novela, que significa entonces que ya hay una corriente que va a permitir que estas cosas se miren desde otras ópticas. No estamos negando las demás, sino que se miren y que, como está sucediendo en el Brasil, como está sucediendo en el Caribe, como está sucediendo en los Estados Unidos, es decir, se está tomando la voz. Y es un poco lo que yo siento en las obras de muchos de ustedes, que uno entiende que llegamos para estar, aquí estamos, y hay una voz profunda en las poetas, en los cuentistas, en los narradores orales, en la música popular, en un teatro que está comenzando a abrirse paso. Entonces, esa es la apertura grande que se le debe a esta generación de afrocolombianos, es la palabra políticamente correcta, de la cual hizo parte Manuel Zapata Olivella, junto con muchos otros del Pacífico y del Caribe, que en los años 40 hicieron en el 43 el Día Nacional del Negro, que empezaron a organizarse, que empezaron a protestar, que empezaron a hacer muchísimos trabajos, como por ejemplo el de Aquiles Escalante, barranquillero, la historia del negro en Colombia, libro capital de los años 60. Esa es la generación de Manuel, y creo que de allá a acá, o sea, en estas últimas décadas, se ha consolidado un poderoso movimiento cultural que ya no tiene reversa. Se instaló en la cultura colombiana, en los movimientos cívicos, en los movimientos ciudadanos, en su participación política, compleja, polémica, difícil, pero ahí se está actuando, y pienso que desde la cultura también se está acompañando, dijéramos, ese proceso de la configuración de un gran, digámoslo, un gran campo intelectual, en donde todas estas cosas se están agitando. Bueno, voy a pasar, para no alargarme, a un tema que ya lo he tocado, que lo quiero puntualizar, que es la historia intelectual. A mí me parece que desde el punto de los estudios que se necesitan para la cultura colombiana, en este proceso que he señalado en la primera parte, se necesita rescatar la historia intelectual de los afrocolombianos, para cambiar la falsa idea de que lo único que sabían era emborracharse, bailar, ¿no? Que es la concepción que todavía se tiene, y se les desconoció toda una serie de tradiciones y de aportes que han hecho, y que tienen hoy ya una tradición. O sea, eso se ha ganado. Y ahí pienso que lo que Rogelio y Manuel y todos los escritores que vinieron después hicieron un gran aporte. Por tanto, esa historia intelectual es demasiado importante, y la tienen que hacer ustedes, los escritores, los investigadores, los poetas, porque es indispensable conocer esa historia intelectual. Nosotros tenemos que saber más de Rogelio Velázquez, tenemos que saber más de la generación que estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque ese es un elemento fundamental para la construcción en la que se está, que se necesita, y quizás quien puede contribuir a esto sea la academia. O sea, la academia tiene que ser muy actuante en esto. Aquí está el exrector de la Universidad del Valle, el doctor Jaime Galarza San Clemente, un hombre que fundó el Instituto de Estudios del Pacífico, que después vinieron otros y no les pareció. Y ahora lo vamos a volver a retomar, doctor Galarza, en otras condiciones y mejor. Y usted estaba ahí.
Porque lo que en el periodo de la rectoría del doctor Galarza se entendía esto mismo geopolíticamente para las comunidades, con proyectos en todos los campos. Bueno, no se concretó en esa primera etapa, pero lo que quedó se vuelve a retomar 20, 25 años después con mucho más fuerza, con una fuerza extraordinaria. Inclusive, en el proceso de posconflicto, estas cosas van a jugar un papel determinante. Las comunidades en el periodo posconflicto tienen salidas, y tienen salidas extraordinarias, si se empoderan, si se ligan a los grandes procesos económicos en los cuales pueden entrar. Ayer en una reunión un gran investigador nos mostraba la salida del cacao para los campesinos del área de Tumaco, que va a ser una solución extraordinaria y que va a reemplazar el fracaso del cultivo de la palma y que va a ser una salida real, por ejemplo, al drama de la coca y del narcotráfico que tanto ha asolado al Pacífico colombiano. De manera que son problemas graves, por supuesto, pero son problemas que hoy tienen salidas, tienen soluciones. Y ahí nos decían los técnicos, los científicos, la cultura juega un papel muy importante. Necesitamos que la cultura juegue un papel muy importante. Hoy tenemos una ventaja, es que las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación pueden potenciar muchas cosas para contribuir a eso. De manera que eso le decía yo a Jaime, la semilla sembrada hace 25 años, doctor Galarza, no se ha perdido. Usted fue un hombre visionario en la época y eso se va a retomar con una fuerza extraordinaria. Eso es lo que tenemos que decirle a todos los científicos, a los investigadores, porque ese es el otro problema. Necesitamos una academia vinculada a los grandes problemas sociales, a los problemas estratégicos. Se pueden pensar, se pueden desarrollar proyectos. No es solamente el tema de la cultura no está aislada de todo eso. Es más, los científicos saben hoy la necesidad y la herramienta poderosa que significa la cultura para hacer desarrollos económicos. No se puede construir cosas sin la cultura. La cultura está en el centro de todos los desarrollos humanos. Es fundamental. Por tanto, lo que está pasando para el caso del Pacífico colombiano, en este momento, eso que he llamado calentura, es una calentura riquísima, es una calentura con muchas posibilidades y es una calentura que no nos llama a ningún tipo de pesimismo, sino por el contrario, por supuesto, a tener un horizonte que va mostrando salidas. Yo creo que la enseñanza del pueblo de Buenaventura, la enseñanza que nos ha dado el pueblo chocuano y el pueblo tumaqueño con estos movimientos y las negociaciones que han alcanzado, que no son más que reivindicaciones de dignidad, de ciudadanía, de tener derecho a un progreso cuyo motor han sido las propias comunidades, el propio trabajo de esas comunidades. No puede ser que el mayor puerto de Colombia, que es Buenaventura, por donde en momentos se ha manejado casi el 50% de la carga de importación y exportación de este país, sea lo que es. Un puerto donde no se ha pensado en lo social, como lo han dicho hasta la saciedad los movimientos, el movimiento de Buenaventura, o en el caso chocuano, la riqueza que ha producido el Chocó, y no puede ser. Entonces, hay que salir, como están saliendo, a exigir los derechos, los proyectos, los desarrollos, la cultura, la educación, los hospitales, las vías de acceso, las condiciones para que las comunidades puedan comerciar, puedan sembrar, el problema de la tierra, que es un problema muy complicado, que hay que resolver. Todos esos asuntos están ahí, dijéramos, esperando soluciones, y las comunidades se están empoderando. Y se están empoderando en todos los lugares, y se tienen que empoderar en las capitales como Cali, porque Cali es la capital del Pacífico, como lo es Barranquilla y Cartagena para el caso caribeño. Aquí hay muchas comunidades, aquí hay gente, hay un movimiento poderosísimo de todas esas comunidades, de los cuales ustedes creo son una muy buena expresión de esa élite
tan necesaria para los cambios sociales. Por tanto, creo yo que ahí hay una cosa. Por último, quiero decir en la historia intelectual que es algo que me parece clave. Cuando Manuel estaba joven, que quería ser, se fue a recorrer Centroamérica, México y duró un año en los Estados Unidos. Y es la diferencia de muchos intelectuales de clase media que se iban para París, él también fue a París, en otras épocas y en épocas fundamentales, cuando conoció a Cheikh Anta Diop, mayor sabio africano. Esa es una parte que la estamos reconstruyendo porque todavía está vivo Carlos Moore, que fue asistente de Cheikh Anta Diop, al que he entrevistado un par de veces, Salvador Bahía, donde vive. Y eso lo que habla es de la dimensión intelectual de Manuel. Se fue para los Estados Unidos porque sabía que la calentura del movimiento afroamericano estaba en Nueva York, estaba en el movimiento de Harlem y se recorrió todo el país, pero donde más se demoró fue en Harlem. Y en Harlem nace la primera epifanía de esa gran novela que es Changó el Gran Putas, cuyos códigos sí se conocen, se pueden abrir y se encuentra una gran catedral. Y en esa estadía en Harlem conoció a Langston Hughes, el gran poeta afroamericano. Conoció a estrellas de la música, ¿no? Entre ellos a Duke Ellington. Conoció a activistas y parece ser que asistió a algunos mítines de Malcolm X. Por eso no es gratuito que la parte más larga de Changó el Gran Putas sea los ancestros combatientes en la quinta parte de Changó, que es un homenaje a Malcolm X. Y que si se lee la clave en que está construida la novela, que es una clave de las religiones de origen africano, está construida en la clave del candomblé, del vudú y de la santería, la clave mítica que está utilizada literariamente, que básicamente es entender, como está en la novela, lo que pasa en cualquier ceremonia de santería, de candomblé o de vudú, y es que básicamente la esencia de esas ceremonias es la bajada del santo, es la llegada del santo a las personas, a los iniciados. Eso tiene un proceso extraordinario. Lo que yo he tratado de entender, sobre todo en Brasil y en mis viajes a Bahía, es eso. Pero para lo que interesa de lo que quiero destacar con Manuel, es que él poetizó eso en toda la novela, y eso lo empezó a aprender en los Estados Unidos. Allá empezó a preocuparse por la religiosidad. Ya había pasado en México, había conocido las teorías de Nina Rodríguez sobre el candomblé brasileño. En Harlem conoció varias corrientes de la santería caribeña, especialmente la cubana, y el vudú. Después hizo varios viajes a todos estos países, incluido el Brasil. Estuvo en Recife, estuvo en Bahía. Había conocido a Jorge Amado en el 55 en Pekín. Y haciendo estas cosas, uno entiende que este señor era un iniciado y que casi todas esas personas con las que se relacionó eran iniciados. Varios de ellos, igual que él, hijos de Changó. Esto es un aspecto biográfico. Lo que nos interesa decir es cómo él hace una apuesta ambiciosísima en Changó el Gran Putas de construir, no desde la cultura occidental, no desde los mitos grecolatinos que son tan importantes y tan bellos, sino que hizo una apuesta más difícil, construir desde las mitologías yoruba y desde la filosofía bantú su historia, donde están los indios, donde están los europeos, pero contada desde el énfasis africano. Ese es el punto, a mi manera de ver, fundamental, central en el aporte de Manuel Zapata Olivella. La recepción no ha sido fácil, porque es que ese es un tema que implica ser, como dicen los muchachos, ser masticado con mucha calma, ser trabajado. Eso lo he visto yo en mis cursos con mis estudiantes, con colegas que inicialmente no entienden eso porque los códigos. Y quizás el ejemplo más sencillo es cuando uno compara los códigos de construcción de Cien Años de Soledad con una novela extraordinaria,
y los códigos de Changó el Gran Putas. Por supuesto, Gabo va a lo seguro, va con los códigos de la cultura occidental, con la Biblia. La estructura central de Cien de Soledad son los códigos bíblicos. Y utiliza toda la mitología grecolatina. Y a eso le pone las crónicas de la conquista y le pone algo de las tradiciones guayú, que las hay porque él trató en su infancia con guayús. Y era de origen guayú su abuelo, de Barrancas, Guajira. Ya eso estaba pues supremamente bien estudiado. En el caso de Manuel, él va con unos códigos mítico-africanos, ¿no?, que son los que hacen difícil porque como eso se perdió, como eso fue perseguido, como a los esclavizados los cristianizaron sí o sí, los persiguieron. No es sino que ustedes lean una novela hermosísima que se llama La Ceiba de la Memoria, de Roberto Burgos Cantor, sobre ese periodo de la Inquisición en Cartagena, para que entiendan eso. Y también en la segunda parte de Changó el Gran Putas está ese tema, cuando están torturando, el padre Claver se le arrima a Sacabuche y le dice: hombre, ¿quieres vivir? Renuncia a esas creencias y te perdonan la vida. Y le digo: no, padre, yo a eso no va a renunciar. Ustedes tienen sus dioses, yo tengo los míos. Ese es el problema. Entonces mátenme si quieren, pero ustedes se van a quedar con sus dioses y yo me voy a quedar con los míos. O sea, ese enfrentamiento de religiones que estuvo y que fue profundo en el caso de la colonización europea en las Américas, fue un tema central entendido por Manuel y que fue lo que logró construir. Grosso modo lo estoy señalando en Changó el Gran Putas. Bueno, habría otras cosas para decir, simplemente dejar enunciada el hecho de que para mí la novela es un gran ceremonial de candomblé o de vudú. Y esos son los códigos que hay que entender. Y al final de la novela, que por aquí tengo el texto, quiero terminar con esto, diciendo que las relaciones están ligadas a una concepción filosófica del mundo que es el Muntú, que concibe que los seres humanos se relacionan con los antepasados, se relacionan con la naturaleza, se relacionan con animales, todo está relacionado. Una concepción bellísima africana, que es lo que rige, dijéramos esto. Pero quiero decir que la novela le hace justicia a las relaciones múltiples entre indios, negros y por supuesto europeos, ¿no?, que atraviesan, haciéndole justicia a todos los intercambios entre las culturas aborígenes y las africanas, vertiente poderosa e interminable de las culturas en las Américas. Cuando uno lee a Roger Bastide, Las culturas negras en las Américas, uno entiende a qué se está refiriendo Manuel. Fue amigo de él y conoció. Es decir, si algo hizo la historiografía colonial y la historiografía de las élites latinoamericanas, fue separar las relaciones entre indígenas e indios y acirrar las tensiones entre ellos. Lo que muestra Bastide y lo que muestra en el caso de la novela Changó fue el papel fundamental que cumplieron en muchas partes, en muchas rebeliones, en las revoluciones de independencia, la relación entre los pueblos indígenas y los pueblos africanos. No hay tal de que siempre fueron contradicciones, por supuesto que las hay, pero esa no es la perspectiva central de la historia. Es otra forma también de plantear una lectura. Bueno, termino con el ritual ante el cadáver de Malcolm X. Leo textualmente el texto con el que finaliza Changó el Gran Putas. Desde lo alto, saltando entre las ramas, Legba se acerca hasta mí, cadáver, para abrirme los ojos. Escuché su mirada clarividente. Habéis sido convocados por Changó. Cualquiera que entienda lo mínimo de las ceremonias de origen africano sabe que el Legba o el Egua es el que abre toda ceremonia, es el intermediario entre los dioses y los hombres. Levanta el puño mostrándome la radiante máscara cabeza toro. Changó movió su pie y las ramas estremecidas
Dejaron caer sobre mí la lluvia de sus juegos. Estalló su grito trueno encegueciéndonos. Demoráis en alcanzar vuestra libertad. Enmudecimos sin que nuestra totalidad de la sangre derramada por el Muntú. Legba se interpuso con los relámpagos de sus 100 ojos. Detened vuestra furia, oricha de la guerra. Apenas son recién llegados a la mansión de los muertos. Tras de apaciguar a Changó, el abridor de caminos se dirigió a nosotros. Difuntos que podéis mirar de cerca las sombras de los ancestros. Comparad vuestros insignificantes actos con las hazañas de nuestros antepasados y encontraréis justificada la furia de los orichas. Desde que Changó condenó al Muntú a sufrir el yugo de los extraños en extrañas tierras, hasta hoy se suman los siglos sin que vuestros puños hayan dado cumplimiento a su mandato de haceros libres. Ya es hora de que comprendáis que el tiempo para los vivos no es inagotable. Bueno, con eso termino diciendo que hay una concepción clave en Manuel que creo llama de manera profunda a la valoración del aporte africano a las Américas, cosa a la que de muchas maneras los escritores, los intelectuales y los pensadores de esta corriente en el mundo han hecho para mí una de las mayores contribuciones a la cultura occidental. Muchas gracias.